Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el concepto de multithreading y de cómo implementa en C++ 11 las estructuras de datos de threads y más que cómo las implementa realmente, pero cómo las va a usar en C++ como para poder tener un código que sea fácil, entendible y que además soporte procesos concurrentes. ¿Sí? Primero vamos a definir un poquito qué son los threads. Los threads de la Wikipedia dice que es el thread, un thread que funciona en la secuencia programable más pequeña que puede ser manejada independientemente por izquierda o por procesador. ¿Sí? De acá todos los sistemas operativos. Sí, ¿no? Sí. Más o menos. Bueno, un thread, digamos, es como si fuera un programa que está corriendo, pero que como que es parte de otro programa. Siempre es una parte chiquita que tiene algunos recursos propios, pero el programa en general es el que maneja todos. Entonces, el scheduler, que es la parte de operativa, se encarga de quién es el que está corriendo el procesador actualmente, porque tiene que soportar muchos procesos a la vez. Puede correr un proceso, y si por ejemplo tenemos un solo core de CPU, no vamos a poder correr dos procesos al mismo tiempo. Vamos a tener que poner uno un rato, otro un rato, otro un rato, otro un rato. Así que el scheduler es el que se encarga de decir qué procesos van a correr. Y un thread puede ser administrado por el scheduler independientemente, o sea, está dentro de las cosas posibles para correr el procesador. ¿Sí? Entonces, un proceso muy sencillo que lo podemos escribir en int, main y show, tiene un solo thread, la distribución porque es lo más trivial que podemos escribir. Pero cuando uno tiene que escribir una interfaz gráfica, tiene que escribir a disco, tiene que escribir a red, uno, si se queda esperando cosas que tardan mucho, como puede tardar, no sé, 500 milisegundos, tu programa no va a hacer nada mientras el disco no responda. O mientras mandas un mensaje de un ping de acá a Australia, que son como mínimo 120 milisegundos, entonces, tipo, bueno, llegó el thread y en el medio no hace nada. Está todo ansioso. Entonces, podemos hacer que esta cosa funcione independientemente. ¿Sí? Esto es un thread. Una unidad de función muy chiquita. Y una cosa que hay que agregar desde ya, que la diferencia entre concurrencia y paralela. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la programación paralela, también tenemos que pensar que la programación es concurrente. ¿Sí? La programación paralela es tener dos procesos que están dando al mismo tiempo físicamente. Mientras que la programación concurrente es la posibilidad de, la metodología del diseño de que podemos entrelazar. Podemos poner a correr un poco de uno, un poco del otro, un poco de uno, un poco del otro, y todavía tiene un sentido. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, uno espera, tenemos dos programas que están haciendo interacción con el usuario. Yo te hago una pregunta a vos. Y mientras vos respondes, yo te puedo correr una pregunta a vos, digamos. Entonces, como que, a pesar de que yo soy una sola persona, digamos, puedo hacer dos preguntas al mismo tiempo. No tengo que ser dos personas para hacer una pregunta a cada uno. ¿Sí? Entonces, concurrente es el estilo de diseño de software que permite estos, como lo ponemos acá, entrelazamientos. ¿Sí? Que una tarea no termina bien, pero como que en el medio de la ejecución pueda ponerse a correr otra, y en medio de la ejecución de la otra se pueda poner a pausar y correr otra. Pero cuando hacemos la programación paralela, estamos considerando físicamente dos tareas o cuatro tareas o 10 tareas que están dando al mismo tiempo físico. ¿Sí? Pero no necesariamente que uno interrumpa la otra, sino que andan al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas más importantes es que no podemos, un procesador de uso del núcleo, tener programación paralela, porque no hay dos cosas que pueden ejecutar al mismo tiempo. Mientras que sí podemos tener programación concurrente, como el sistema operativo. El sistema operativo es un programa que tiene corriendo otros programas. Entonces, cuando el sistema operativo no está ejecutando, ejecuta la pantalla. Y cuando se ejecuta la pantalla, ejecuta se llama nuestra aplicación. Y cuando se ejecuta nuestra aplicación, ejecuta el code que tenemos minimizado. Entonces, como que le vamos diciendo, corre un tiempito, bueno, ahora corre vos, bueno, ahora corre vos. Así como el sistema operativo lo hace a nivel de proceso por proceso, también lo vamos a hacer a nivel de tarea por tarea. Por ejemplo, si estamos corriendo el Word, el Excel, por ejemplo, tenemos un thread que se encarga de dibujar la pantalla y tenemos otro thread que se encarga de hacer las cuentas del fondo. Entonces, estamos superponiendo dos funcionalidades que en sí, cuando funciona una o funciona la otra, en realidad no nos importa. Tienen que andar las dos a la vez, de alguna manera. En un procesador de un solo núcleo, tiene que correr un poco del cálculo y un poco de la pantalla. Un poco del cálculo y un poco de la pantalla. Eso porque es concurrente. ¿Sí? Entonces, esta definición es súper
algo de eso, lo que pedimos es, bueno, tenemos lo que se llama el concepto de thread pool, que tenemos, no sé, tenemos que resolver cuatro núcleos, entonces vamos a tener 4 threads, uno por cada núcleo de ejecución, y nosotros tenemos mi problema que lo parto en 25. ¿Sí? Entonces, le mando la primera partición a un thread, la segunda a otro thread, la tercera a otro thread, la cuarta a otro thread. La quinta todavía no lo puedo mandar a ningún lado. Entonces, cuando alguno de los 4 termine, a ese que termine se manda mi nuevo trabajo. Entonces, uno no está controlando explícitamente qué tiene cada thread. Solamente sabéis que tienes una partición de threads, una partición de tu problema, y lo vas manejando, pero no individualmente, sino a un nivel uno más alto. ¿Sí? No te encargas del problema de qué está corriendo en dónde, sino es en nuestra partición de ejecución y en nuestra partición de mi problema. Lo tenés cómo definir la relación, no es tu problema. El problema es cómo partir. ¿Sí? La definir la relación lo hace con herramientas automáticas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar un thread? Nosotros tenemos que abrir la computadora y encontramos un thread. Cuando hacemos top o htop, la lista de procesos, y a veces encontramos que el proceso 5 veces, porque probablemente sean threads, excepto claro que son procesos. Entonces, en una aplicación interactiva, por ejemplo, hay seguro que hay 2 threads. Está el thread de la imagen, de la pantalla, lo que dibuja la interfaz gráfica, por ejemplo, Word, y el thread que está haciendo cómputo de verdad, digamos. ¿Por qué? Porque uno cuando cliquea, es nada más frustrante que estar cliqueando en la interfaz y que no reaccione, si te ponga todo en blanco y es por reaccione. No hay nada más frustrante que eso. ¿Por qué? Porque lo están desarrollando independientemente. Una cosa está esperando, en el fondo, que un proceso termine, y después termina ese proceso, recién ahí y te libera la pantalla. ¿Sí? Entonces es fundamental que si estamos escribiendo interfaz gráfica, tener 2 threads distintos. En una base de datos, por ejemplo, es también importante porque mientras yo estoy haciendo la consulta que me hizo él, tengo que poder recibir una consulta de otra persona. O un web, donde tener 4 consultas que están esperando cosas de red, digamos, que tardan milisegundos, que es un montón de tiempo. Tardan milisegundos, entonces yo puedo hacer otra cosa mientras tanto. Entonces ahí vamos a encontrar threads. ¿Sí? Nosotros creamos uno nuevo, mandamos a la tienda a la petición nueva, y mientras tanto yo aprendiendo otras cosas. En los videojuegos seguro vas a tener threads, por ejemplo para escribir a disco, porque es una cosa que tarda mucho y no es constante, sino que escribo a veces. Y es tipo, lo menos importante del juego, se escribe en disco. Y que por ejemplo hoy en día los juegos por ejemplo se caen. Uno va jugando y el mapa se va cargando dinámicamente. Tipo, no tenés pantalla de carga excepto cuando cambias todo el mundo. Pero si vos caminas por todos los juegos y una pantalla de carga. ¿Por qué? Porque tienes threads en el fondo que están constantemente levantando el disco con nuevas texturas y trayendo data. Y siempre tienes tipo como el relieve a grosso modo. Entonces, cuando vos te vas acercando a la cosa que está más lejos, los tipos levantan un thread, cargan dinámicamente del disco y le pegan textura más complicada. Pero como que siempre ves a lo lejos, te miras atrás para refinar. ¿Sí? Y una aplicación de cómputo científico, threads vas a tener, porque si no vas a tener un comprocesador de Intel acaba de lanzar ayer un procesador de 18 núcleos. Entonces un procesador de 18 núcleos que no puedes hacer más cómputo ni con un solo. Entonces tenés que poder, de alguna forma, partir tu problema y hacer que todos cobren un pedazo del problema. O sea, tenés 18 núcleos y más o menos $1,000 de procesador, la vas a ver. Sobre todo en la última parte del cómputo científico tenemos una ley muy importante llamada ley de Amdahl. La ley de Amdahl nos dice cuánto vamos a poder ganar en velocidad de acuerdo a cuánto paralicemos el problema. ¿Sí? Si nosotros tenemos nuestra aplicación tiene una parte serial y una parte paralelas. La parte serial es la parte que tiene que levantar, lo tiene que hacer un solo proceso a la vez. La parte paralela es cuando podemos partir de todo el problema en partes homogéneas más o menos y cada uno puede computar independientemente. ¿Sí? Y de acuerdo a qué porcentaje de paralelismo tiene nuestra aplicación, vamos a poder alcanzar ciertos niveles de speed up, de cuánto más rápido va a ir nuestro programa. ¿Sí? Si el programa es 100% paralelo, entonces quiere decir que es independiente. Todo el programa, tipo, si hace una cuenta y hace otra cuenta y hace otra cuenta, son totalmente dependientes de sí, no hay ninguna relación. El tiempo sería de cero y escala infinitamente. Si le pongo 1000 procesos, va a ir 1000 veces más rápido. Mientras que si tenemos el 50% de paralelo, va a tener un cuello de botella, porque
donde tu proceso es paralelo, tipo con 500 procesadores va a andar 20 veces más rápido. Y eso es el 95% de todo tu código. Tiene que ser paralelo. Que no haya dependencias cruzadas, que no haya ningún problema de ese tipo. Entonces, es bastante cruel esto, porque no voy a decir, tipo, yo tengo este problema. Bueno, una que lo puede partir bastante, el tiempo de paralelo lleva cero. Y todo lo demás, tipo, así mucho puede llevar. Listo. Y es la parte que ahí importan todos los algoritmos que uno use. Por ejemplo, un algoritmo que tenga complejidad cuadrática, pero sea muy paralelo, tal vez te convenga más que el algoritmo que tenga complejidad n log n y sea totalmente serial. Entonces, en poder que si tienes 1000 procesadores, tal vez lo puedas hacer bastante más rápido que si tienes un procesador solo en n log n. De acuerdo siempre de tu obviamente. Pero ahora lo que importa mucho es detectar bien qué parte del problema puede ser paralela o no. ¿Sí? Esto es más para la parte de cómputo científico, donde podemos hacer particiones. Cuando hablamos de threads para interfaz gráfica y eso, no aplica tanto. ¿Sí? Pero los threads no son grandes, tienen problemas. Tienen problemas que son relacionados físicamente a la comunicación en sí. ¿Sí? Hay dos problemas fundamentales, son las condiciones de carrera y los deadlocks. Las condiciones de carrera son cuando tenés dos threads que acceden a la misma variable, por ejemplo, yo hago una suma, este hace una suma, escriben, y el que llega primero escribe y lo pisa el otro. ¿Por qué? Porque no tomo en cuenta que había otros threads queriendo adquirir ese recurso para escribir. ¿Sí? Nosotros le vamos a decir recursos a variables, a dispositivos, a archivos, eso se llaman los recursos. ¿Sí? Y los deadlocks son una cosa que pasa cuando uno adquiere un recurso y no lo libera, y el otro quiere adquirir el recurso. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno va a tener un recurso A, el otro del recurso B. El primero que el recurso B y el segundo que el recurso A. Entonces, nunca va a pasar que los dos lo liberen porque uno está esperando el recurso B. Entonces, este es el otro problema fundamental que siempre hay que tener en cuenta de que cuando estés escribiendo con threads, cómo agarrar los recursos es tan importante que hacer con ellos. Uno tiene que poder resolver esos dos problemas. ¿Sí? Bueno, esto es la parte de introducción teórica para que no tengan sistemas operativos encima. Y pasamos a C++. ¿Qué hace C++ con threads? Esto es un programa con threads de C++. Es muy sencillo. Tenemos una función main, tenemos una variable que se llama thread, que esto recibe un puntero de una función, say hello, es esta, y lo que va a hacer es empezar a lanzarlo. Cuando lo crea, lo lanza. Y después se hace un join en la variable, quiere decir que espera que termine ese thread, y cuando termine, esta línea puede proseguir. ¿Sí? Entonces, esto solo, si me lo bajo, lo que está haciendo es levanta el thread con esta cosa y escribe cola en la salida. ¿Sí? Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es cuándo lo escribe. Lo escribe inmediatamente, no es el ejemplo. Y no lo puedes prever de alguna manera. ¿Por qué? Porque el concepto de programación concurrente es olvidar un poco de las funciones de tiempo. Si tenemos dos threads, como en este caso, si tenemos dos threads que se lancen para escribir, decir el número i, mi número es i, ¿en qué orden van a aparecer? No sabes. Porque se puede lanzar inmediatamente, se puede lanzar en orden, se puede lanzar al revés o en desorden. ¿Sí? Lo más probable es que alguno de estos 10 te diga mal. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros vamos a tener una noción muy fuerte de cuándo esperamos orden y cuándo no esperamos orden. Si nosotros estamos esperando orden, la programación concurrente probablemente es una mala idea. Si las cosas tienen que dar un cierto orden. A menos que nosotros podamos serializar en ciertos pedazos. Es decir, bueno, ustedes 10 tienen que juntar en orden. Entonces lo que hacer es hacer que ejecuten de zona hasta cierto punto y después avanzar a ciertos puntos. Pero eso implica más control. Uno lo que debería poder hacer fácilmente es partir del problema en, por ejemplo, pintar interfaz gráfica, lo haces en un thread, ¿sí? Y eventualmente, cuando querés salir de tu programa, le haces un join al final del programa. Cosa de decir, bueno, mata un recurso. ¿Sí? Todos los threads que nosotros tenemos que crear, tenemos que joinear. ¿Sí? Acá creamos, acá borramos, acá joineamos, acá creamos, acá joineamos. ¿Por qué? Porque si no estamos teniendo un hilo de ejecución separado
nosotros salimos del programa con la llave, llegamos al final del programa, el sistema operativo nos quiere eliminar de la izquierda y tenemos un recurso que todavía ahí dando vueltas. Y va a tener un tremendo error. El sistema operativo. Entonces, siempre cuando uno crea un thread, tiene que unirlo. ¿Sí? O lo puede separar en su propio proceso, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Una cosa que para poder poder usar threads, una cosa es muy útil. Vieron que alguna vez tipo thread, pones el comando y después pones tipo archivos. Tipo, buscame esto dentro del archivo 1, archivo 2, archivo 3. Y no importa en qué archivo tenga que poner. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos el main con los punteros iniciales. Decimos que tenemos tantos archivos como argumentos. Creamos tantos threads. Acá hacemos la función que es una solución que vamos a resolver. Creamos un thread por cada argumento, y cuyo resultado lo va a poner en esta variable. La solución iésima. Entonces, lo que va a hacer es crear un thread y le pasa como argumento un archivo. Y que diga como resultado solución subir. Entonces, después, al mismo tiempo, sabemos que el main también es un thread de ejecución principal. Entonces, al main también le sacamos el último archivo. ¿Sí? Y después decimos, por cada uno de sus arrays, joineamos. Tipo, acentos terminan. Y al final, la solución es, para cada uno de esos archivos, el AIS. Entonces, nosotros lo que hicimos recién fue agarrar un programa que toma argumentos, ¿sí? Como ven, y le pasamos, para cada uno de esos argumentos, que lo consideramos un archivo, le pasamos una función que lo soluciona, que es agarrar el archivo y le hace una cuenta. Y esa cuenta después la devuelve por parámetro acá. Entonces, al final, tenemos una regla con cada una de las soluciones. Entonces, por ejemplo, esto puede servir, es muy fácil, digamos, tienes un cruzador de 4 números y tienes muchas entradas, ya con esto ya podés tener los 4 números solucionando el problema y no uno a la vez. Entonces ya tenemos programación concurrente y paralela en este caso, si tenemos 4 cosas. Si no es solamente concurrente. El problema que quizás podría haber, pregunta, ¿no? A ver si hay muchísimos archivos y hacer esto que consume. Exactamente. El único problema que tenemos con esto es que crear un thread no es gratis. Un thread cuesta recursos. Recursos de tiempo, porque llegan como 2 o 4 milisegundos crear un thread. Y a su vez cuesta recursos, son varios kilobytes por thread. Si yo te paso, no sé, todos los archivos que tengo mínimos, probablemente esto me mate el proceso. Y de una manera porque creaste muchos threads. Así que la solución es que se toma crear un thread pool. Que es tener cuántos archivos, cuántos núcleos tiene el procesador. Tiene 4 núcleos. Bueno, creo 4 threads y después le voy comunicando a cada uno lo que tiene que hacer. Y entonces ahí sí, 4 threads, uno por núcleo que tenga tu máquina, y después a cada uno le pasas el trabajo que puede hacer. Eso está bien, perfecto. Acá si quieren ponerlo con todo lo que vimos en los pasos en las 3 clases hasta ahora, creamos, conocemos solamente con la thread library acá, el algoritmo, creamos un vector de threads, creamos un thread con una función lambda anónima que captura por referencia la variable Q, que son un vector de elementos, que tiene 100 elementos por 1, o sea, es un vector de 100 números. Captura y genera por cada uno de esos elementos y se escribe. ¿Sí? Creamos otro thread con una función anónima que toma un parámetro y dice por cada uno de los elementos en Q, sumarle el parámetro al valor E, que sería 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y devolverlo por devolverlo en esta variable de computation que sea. ¿Sí? Entonces, acá le pasamos la referencia a esta variable. Esto nosotros lo creamos en lo metemos en un arreglo de threads, pero los threads no se pueden copiar, porque ¿cuál es el sentido de copiar un thread de una variable a otra? Así que por eso tenemos que hacer un mover. Esto es el mover 11, que es decir, mover esta variable, no la copies, moverla. Y después por cada uno de estos, un algoritmo, o sea, para cada una de las listas de threads, mandamos la función anónima, que será join ese thread. Digo, aplicar join, aplicar join, aplicar join. Esto sería un map, el lenguaje funcional. Y al final escribí lo que dio la variable de computación, porque todos estos ya escribieron la variable de computación.
producto punto típico. Y después nosotros empezamos a crear un montón de threads, una lista, una regla de threads, que le pasamos al sumar y le pasamos el parámetro Q y W, que son los dos vectores, y le pasamos tipo cuántos elementos son, que sería como el left, digamos, el extremo izquierdo, le pasamos por el extremo derecho para que sume, y después decirle, devuelve toda esa suma sumita. Sería la variable nuestra entera. ¿Sí? Yo voy a los threads y dividir la suma. O sea, lo que estoy haciendo es, tengo dos arreglos de millones de elementos, los parámetros ven, en este caso dos threads, vos sumame la primera mitad, vos sumame la otra mitad, lo lleno, y después decirme cuánto tiene la suma. ¿Hay problema en esto? A priori. ¿Qué pasa en este caso? Acá estoy pasando la referencia a la variable sumita. ¿Sí? Yo lo paso acá. Acá por cada una de las iteraciones se va a escribir. Se va a escribir uno por uno, entonces se suma uno. Y esto tiene que dar un millón. Estamos sumando un millón de elementos. El problema es qué pasa si uno lee, acá suma, lee lo que va a escribir, el otro lee, uno escribe y el otro escribe. ¿Sí? Vamos a perder las sumas, porque no estamos haciendo esto de un solo paso, estamos haciendo dos pasos, primero leemos y después escribimos. ¿Sí? Y si nosotros combinamos o ejecutamos, ¿qué va a pasar? Yo corrí 4 veces seguidas, y claro, corro, y las 4 veces me hago 6 días. ¿Sí? Y una sola que debo correr. ¿Qué está pasando acá? Tenemos una condición de carrera. En esta condición de carrera, el problema fundamental de la condición de carrera es que hay variables que uno escribe sin tener acceso exclusivo, que sería, yo tengo el control de todas estas variables, y mientras estoy usando yo no la puedo usar nadie más. Entonces yo tengo un acceso, tengo un valor, otro cambio de valor y yo no actualicé mi valor. Y después me piso lo que pasó. Me piso sin darme cuenta que eso es. Entonces, si volvemos acá, vamos a ver que acá un thread va a escribir el resultado y otro thread va a escribir el resultado por la misma variable. Entonces, no estamos obteniendo atómicamente esa variable, no estamos por ahora solo mía, escribo y ahora te la libero. Pero ahora solo mía, te la libero. Ahora mía, te la libero. Está pasando donde yo tengo un valor, otro me lo cambia en el medio, lo pongo, de vuelta el valor, piso lo que escribió el otro, porque no leí lo que escribió el otro, y pierdo el piso de las sumas. ¿Sí? Y acá claramente se perdieron bastantes miles de casos. Solo uno dio bien, digamos. Y así como me dieron 99.000, 98.000, como me llegaron 25.000, pero nunca me dan más que 1 millón. ¿Sí? Entonces, tenemos herramientas de lenguaje que nos permiten escribir esto. ¿Sí? Del lenguaje y de la filosofía. La filosofía de sistemas distribuidos o programación concurrente dice que tenemos que tener herramientas que nos permitan garantizar acceso exclusivo. Que es decir, yo voy a ejecutar un pedazo de código y este pedazo de código va a estar totalmente autocontenido en mi ejecución. Y una vez que yo libere este recurso, recién otros van a poder acceder a todo. Por ejemplo, si yo quiero la variable, yo quiero escribir una impresora. Yo, bueno, la impresora me parece entre todos en el departamento. Bueno, está bien, pero mientras estoy imprimiendo mis hojas, quiero imprimir yo mis hojas. No voy a dejar, porque en medio de mis hojas me queda una hoja. O peor, yo escribo 10 líneas y escribo una, después escribo media línea de él, después media mía. Entonces, ni él obtiene lo que quiere, ni yo obtengo lo que yo quiero. Entonces, ahí garantizamos el acceso exclusivo. Esta herramienta que se llama la Mutual Exclusion, la Mutex, lo que nos permite es definir un objeto, y cuando se obtiene ese objeto, ningún otro thread puede tenerlo también. Entonces, se obtiene atómicamente, y mientras yo lo tengo, los otros van a ir esperando hasta que yo pueda obtenerlo. Una vez que el objeto se libera, otro puede agarrar. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Aunque es una pelota que la puede tener él. Después se va a hacer, pero yo no puedo marcar el motivo. Es el famoso tener la pelota. Uno solo. No empezar dos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Nosotros estamos creando una estructura que la vamos a poder obtener atómicamente y tenemos
usarla de una manera más o menos cómoda. Esta manera es la local o Unitron. Local es un objeto que cuando se construye en un solo, se construye atómicamente, o sea, en un solo paso, y si le pasas un mutex, lo que va a hacer es cuando se pueda construir, es el momento que tiene el mutex. Y cuando se destruye, se libera el mutex. Unitron le vamos a pasar una lista de mutex, de recursos, de modo tal que cuando se pueda pedir explícitamente, lo va a eliminar todos a la vez o ninguno a la vez. Por ejemplo, si yo para jugar, quiero un equipo de fútbol, tengo dos arqueros, cada uno tiene su guante. No me sirve tener tipo, el guante izquierdo y el derecho. Me sirve tener los dos guantes, o ningún guante por el juego de los guantes. Entonces, uno intenta adquirir los dos blocks. Si no puede adquirir los dos blocks, los dos guantes, tipo dice, no, intento de vuelta. ¿Puedo los dos guantes? No, intento de vuelta. ¿Puedo los guantes? Sí, y ahí sí puedo proseguir. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que tenemos estructuras que nos permiten controlar de a un bloque, de a un mutex a la vez, o de a múltiples mutex a la vez. ¿Sí? Fundamentalmente se crea así, es bien sencillo. Creamos un objeto mutex que sea global, que lo conozca los threads, todos los threads, y creamos el objeto local, que está definido en la clase mutex, en la librería mutex, y hacemos un local de algún objeto que tenga unas ciertas propiedades, mutex las tiene, por ejemplo, un template, que se llama local, y le pasamos al constructor el mutex global. Quiere decir que este objeto, en su lista de inicialización, cuando se construya, va a intentar adquirir mutex. Si no puede adquirirlo, se va a bloquear. Y se va a bloquear hasta que lo pueda adquirir, o sea que ahí no se liberaba antes. En el momento donde no se lo libera, alguno que está esperando esto lo va a poder ejecutar. Y ejecutar quiere decir correr, tipo adquirirlo. ¿Sí? Si nosotros necesitamos un interlock, lo otro que nos tendríamos que decir sería agarrar varios mutex y hacer el interlock de dos puntos. ¿Sí? Y después le damos el botón, le damos la función, llamar la función lock, que se adquiere dos puntos o no quiere ninguno. Y no nos puede pasar lo de yo necesito A y B, y bonitas B y A, y tipo, yo quiero A, vos tenés B, yo quiero A y yo quiero B. Vos querés A y querés B. Pero si vos tenés B y yo quiero A, pasarnos al otro. Mientras que, si paramos dos bloques, tendríamos ese problema. Porque yo los adquiero en un orden y vos adquirís en otro orden, y nos cagaríamos. Por eso el unit nos permite hacer todo. Estas operaciones definimos como agarrar, como adquirir un bloque, o hacer una suma en un solo paso. Son lo que nosotros consideramos como operaciones atómicas. Una operación atómica es una operación que es invisible, que es o pasa todo o no pasa nada. ¿Sí? C++ se define la librería atómica, que define el objeto atómico que se templatiza con algún tipo de dato primitivo. Primitivo quiere decir entero, long, short, char, tamaño, pero cosas bien básicas. No puede ser, che, quiero mi objeto file puntero. No. Quiero mi objeto game engine. No. Es tipo atómico chiquito. Y siempre es dobles. Esto. De alguna manera. Porque el dado puede no estar soportando mi lectura en un solo paso y no lo tenés. Entonces, lo que acá estamos diciendo es, supóngase que este mail está corriendo en un thread. Nosotros definimos la variable atómica, sumar, y mientras sumemos de forma tácita, es como que provee una interfaz directa al objeto interno, nosotros no nos calienta que esto sea atómico, de alguna manera. Lo que nos va a importar es que si esto se está haciendo en múltiples threads, uno que quiera escribir va a tener que leer, escribir y escribir. Leemos que hay que escribir, pero tiene que leer seguro. Entonces, lo que tiene que pasar acá es, tenemos 3, 2. Yo quiero sumar 1. Lo que va a pasar es que, indefectiblemente, ese sumar 1 venga después de sumar 1 terminó entero. ¿Sí? Si este sumar 1 lo podemos componer en leer A, sumar
acá, ¿cómo era? Antes de esto, vamos a tener un valor erróneo, vamos a tener el valor de A mismo. Mientras que atómico nos garantiza que si esto entero es una operación, entonces esto necesariamente va a aparecer acá. Acá y para abajo. De ahí para abajo. ¿Sí? Esto nos evita condiciones de carrera de ciertas variables, pero en todas, porque no podemos proteger a toda la variable posible con esto. Para eso tenemos los mutex que nos permiten definir bloques. Tipo bloques, ¿cómo se llama? Bloques independientes que tienen que estar garantizados por un orden. ¿Sí? Si miran, este es el mismo caso que vimos recién. Tenemos la suma de los dos vectores. Entonces, cuando esta esfera dentro acá, lo que va a hacer es ejecutar todo esto y recién sale. Cuando se destruye esto, o sea, cuando se destruye este local, porque llegó a la llave, o sea, el objeto se llama destructor porque está dentro del stack, esto libera el local. Entonces se va a ejecutar todo esto antes de que darle la oportunidad a otro thread de empezar a ejecutar. ¿Cuál es el problema de esto? Tener dos cores. Bueno, uno empieza a ejecutar, otro empieza a ejecutar. Este agarra el loco y este está parando el loco. Este ejecuta y después el otro puede ejecutar. Lo cual lleva a ser paradigma cero. Pero la concurrencia existe. ¿Cuál es el problema de esto? Estamos totalmente subutilizando los recursos que tenemos. Si hacemos un loco tan grueso, estamos errando el problema. Estamos diciendo, todo esto que organizaste no sirve para nada. Hiciste muchos threads, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque solamente uno la vez que está ejecutando. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en estrategias para solucionar esto. ¿Cómo paralizamos solucionar esto? ¿Sí? Tenemos entonces el otro concepto. Nosotros hasta ahora venimos hablando de matar threads independientes a mano. Que nosotros lo podemos ejecutar, se ejecuta cierto código y eventualmente termina y vuelve cuando yo lo lleve. Tenemos otra herramienta nueva en C++ 11 que se llama Async y Futures. Así como nosotros para pasamos por parámetros, tipo, tomamos una referencia a una variable interna mía para que vos descodices cuando termines o a medida que vas tabulando. Yo acá quiero decir que me voy a lanzar un proceso y ese proceso en algún momento va a lanzarse asíncrono. Voy a levantar un thread, se va a ejecutar. Y yo no me interesa realizar ese proceso hasta que lo pido explícitamente. ¿Por qué? Hacer el tiempo para ejecutar y yo estoy intentando hacer otra cosa. Si cuando yo lo necesito está listo, es instantáneo, tomar. Si cuando yo lo necesito no está listo, voy a quedar esperando a que esté listo. De esta manera nosotros podemos tener dos concurrentes, podemos tener múltiples procesos que lanzamos que tienen un resultado, pero que no lo vamos a exprimir hasta que no lo necesitemos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una exploración de un grafo, lo que hacemos es, bueno, lanzamos asíncrono izquierda, asíncrono derecha, asíncrono adelante, me pongo sobre la cuenta y después cuando digo, bueno, ¿cuál es el menor? Los pido los tres y me fijo, bueno, este es el menor que este, este es el menor que este o este es el menor. Y ahí lo lanzan. Entonces voy a lanzar procesos independientes, ¿sabes? Independientes de una manera, que te dieron un futuro, digamos, una promesa futura. Que yo sé que en algún momento veo el resultado. Si la ejecución va bien, no puede explorar. Yo voy a tener un resultado. Si este resultado lo tengo listo a la hora que lo pedís, eso de uno es instantáneo. Si no, voy a pasar a esperar que yo termine y lo voy a ejecutar. Y lo voy a devolver. ¿Sí? Manu, una cosa. Para que les sean por ahí más similar concepto. ¿Alguien acá programa en JavaScript? ¿O ha programado en JavaScript bastante? ¿Conocen lo que son los promises de jQuery o Q o esas librerías? Bueno, es el mismo concepto. Lo que te permite es olvidarte un toque de la idea de que algo... O sea, la idea es que para vos todo se ejecuta serial y en algún momento las cosas están y sabés que hasta que estén todo se va a bloquear hasta que esté y pueda seguir. Que en el caso de JavaScript es porque JavaScript no tiene threads, tiene un solo thread de ejecución, entonces tenés que hacer cosas como para que pare, como para no trabar todo y aún así que el código parezca razonable. Y acá se usa para otros propósitos, pero sigue teniendo utilidad en performance. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo bien claro. Acá definimos este que es nuestro proceso. Decimos,
vamos a hacer la suma en paralelo de dos integradores. Le pasamos un integrador al comienzo y un integrador al final. ¿Sí? Acá decimos, bueno, si estamos muy lejos, por ejemplo, estamos a más de 1000 elementos, bueno, vamos a armar otro thread para que ejecute. Si estamos muy cerca, bueno, devolvemos lo que es la suma de izquierda a derecha. Entonces lo que decimos es, encontramos un iterador en el medio. Definimos un async que sea lanzada de forma asíncrona, la suma en paralelo de el medio al final, o sea, la parte derecha de la regla. Mientras yo me hago recursión a izquierda. ¿Sí? Y una vez que vuelva a esta recursión, le digo eso. Bueno, voy a devolver la suma más lo que me devuelva la promesa que me hicieron, el futuro. Entonces, acá le damos tiempo, mira, estamos reflexionando nosotros, a la izquierda, le damos tiempo que eso que ejecute y eventualmente aparezca resultado. Y si ya lo tiene listo a la hora de que vuelva de esta recursión, bueno, me lo va instantáneamente. Y si no, voy a esperarlo. Porque total, en cuanto alguien tenía que hacer la suma. Entonces, devuelvo la suma más lo que sea la recursión derecha. Entonces, de esta forma, me llamo recursivamente a un lado y le disparo otro thread para que haga la recursión del otro lado. Entonces, cuando termina el problema es, uno empieza a procesar solamente el lado izquierdo, y después el lado derecho se empiezan a partir. Y a su vez ellos se van a llamar recursivamente para partir los lados derechos. Entonces, esto crea una multitud de threads, lo cual a veces no está tan bueno, como bien he mencionado. Pero, si el tiempo de procesamiento es no trivial, porque en vez de hacer una suma fuera una cosa que cuenta mucho más complicada, sería bastante interesante, porque podemos hacer un DFS a dos ramas al mismo tiempo. Nosotros nos movemos izquierda, luego, y el otro, en el momento del momento partimos y hacemos recursión a la derecha, y estamos haciendo dos DFS al mismo tiempo. Mismo tiempo, estamos haciendo concurrentemente. Pero entonces, si para un thread, porque hay unas posibilidades, es haciendo DFS de forma BFS. Se está recorriendo para abajo, pero en cada nodo abrís en cada thread todas las posibilidades. Sí, es bastante interesante y incluso este parámetro se puede variar para decirle cómo lo tiene que lanzar, si asíncrono o que no me importe si falla o no. Es interesante, este parámetro es cambiable. ¿Sí? Bueno, un poquito de backend. Esto es una librería que es súper conocida, se llama Pthreads, que es una librería de C estándar de POSIX, que tenéis 4 categorías de funciones que crean threads, que sincronizan threads, que arman mutex, y que arman lo que llaman variables de condición, que son variables comunes a todos los threads. ¿Sí? Pthreads es súper conocido, pero es horrible de trabajar. Son todos buen punteros a todos lados. Los parámetros son un buen puntero, buen puntero, buen puntero y después un buen puntero. ¿Por qué? Porque sí. Y no tenemos ningún tipo de datos, no tenemos forma de sincronizarnos fácilmente. Y se llama más 11, pero con una capa arriba de todo eso para darle tipo, para darle futuros, para darle asíncrono, para darle joins humanos, digamos, de una forma que sea legible. Y como ese más tiene siempre la condición de esto es una abstracción de costo cero. O sea, se va a definir un montón de tipos, pero que sí no cuestan tiempo de ejecución. Entonces, es gratis. O sea, no hay por qué utilizar estas cosas si podemos evitarlo. Eso no se me va a decir, muchas personas no tienen la otra que esto, así que. Pero C99 define un montón de cosas de Pthreads más humanos. C11, perdón. C11 define un montón de cosas de Pthreads más humanos. Con nombre de funciones todavía feos, pero mucho mejor que. Hay un intermedio entre C++, 11 y Pthreads, así que un poco mejor. Una cosa. Igual, Pthreads es una librería de POSIX. El tema lo que tiene es, hay algo que tener siempre en cuenta, que C++ es backwards compatible con C. C fue hecho en la época en la que lo que necesitas era portabilidad y los compiladores eran una porquería. Portabilidad implicaba que un montón de cosas no las podías asumir porque se andaba en la máquina A, no andaba en la máquina B, porque las máquinas A y B eran completamente distintas en los 60, 70. Entonces hay un tema que es el estándar de C y C++ está lleno de undefined behaviors. O sea, el lenguaje te dice acá si haces esto, no tengo idea qué puede pasar.
Y eso, cuando le metes threads encima, es la muerte misma. Las garantías que se te da, lo que dijo Manu, en Lockhart, en Mutex, en Pestres, todo demás son garantías de la librería, no del lenguaje. El lenguaje aún así puede decir que si no llamaste las cosas como a él le gustaba, es undefined behavior, el compilador lo optimiza y chao. Entonces, dentro de todo, hay que tener cuidado también con esas cosas, de que uno no puede asumir demasiado cuando uno está programando en C y C++, menos aún si estás usando threads. Porque cuando fue hecho C y C++ no existía. Nadie en una PDP-11 le interesaba tener dos threads. Que vos si realmente tenías un solo procesador, un solo core, y tenías una aplicación que no era interactiva, ¿para qué hacer dos threads? De alguna manera. Mientras que ahora tenemos 4 cores, 8 cores, hiperthreading, que es poder controlar muchos threads, más threads al mismo tiempo, y tenemos un sistema operativo que tiene 7 ventanillas, me gustaría tener Firefox corriendo con el navegador, y tengo mi reproductor de música de fondo y tiene que andarlos a la vez. Bueno, ¿cómo hacemos? Y bueno, en lo corres uno, en otro corres el otro. Bueno, acá, eso es a nivel proceso, a nivel threads, tengo mi Firefox, tengo mi jueguito de JavaScript, y al lado tengo la lista de chats en tiempo real. Y tienen que correr los dos a la vez. Entonces Firefox tiene dos threads, uno para el Flash y uno para el JavaScript de la página. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, tenemos un montón de threads dando vueltas, y esta librería en sí provee la abstracción de fondo. Y bueno, como lo evento definido es, según se preguntaron por qué cuando haces post-3 su programa explota, es porque en realidad tiene un undefined behavior que el compilador lo puede optimizar y lo trae. O lo hace otra que hace una cuentita y esto lo puedo optimizar así, y uno espera que no, pero resulta que lo que uno escribió estaba mal. Entonces, siempre hay que tener bien en cuenta esas cosas. Y además puede ser muy sutil. Otra cosa es, acuérdense muy bien lo que dijo Manu, de concurrencia y paralelismo. Vos podés hacer varias cosas a la vez, simulándolo, haciendo un pedazo de una, otro pedazo de otra, haciendo un pedazo de una, otro pedazo de otra. De hecho, por ejemplo, las primeras versiones de Netscape hacían eso. Después lo pusieron threads, que fue en la versión 4, y fue un desastre. Así que porque además, si tenés un solo core, no vas a ganar performance. Ganás performance si tus aplicaciones son, como dijo Manu, por ejemplo, estás solapando varios accesos a disco, que el chabón te los puede hacer al mismo tiempo. Ahí puedes usar concurrencia sin necesariamente usar threads, o usando lo que se llama green threads, que también creo que hay soporte en C++, que son threads que lo que hay es un scheduler. Tipo, el chabón le corre un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de esto. Bueno, además, una cosa que sí provee C++ 11, que es la posibilidad de que un thread otorgue su tiempo de ejecución, que es la función yield, que es una cosa distinta a lo que hace Python. Python asume otra cosa para yield. Pero lo que hace C++ 11 es decir, bueno, yo estoy ejecutando y yo resulta que, por ejemplo, me tocó mi momento, hago clic en la página no está disponible. Bueno, otorgo mi tiempo de ejecución. Tipo, lo que hace yield es sugerir al sistema operativo que que no le dé totalidad. Entonces, lo único que mi aplicación lo que tiene es un ciclo que espera unos milisegundos y chequea si está lista la página. Si ya está lista la página, devuelve su tiempo. ¿Para qué? Para estar esperando el P y estar usando ciclo de CPU en P. ¿Sí? Una de las cosas más importantes con las threads es que podemos mejorar el uso de recursos. Entonces, si el procesador es un recurso, lo ves, lo único que hacemos es hacemos un chequeo. Si el chequeo no anda, listo, o tomo mi tiempo hasta que el chequeo ande. Ya, o sea, por ejemplo, ¿ya escribí el disco? No, bueno, espero. ¿Ya escribí el disco? No, espero. ¿Ya escribí el disco? Bueno, sí, listo, puedo proseguir. Entonces, mientras yo no tenga mi recurso, yo no voy a estar gastando el procesador. Porque literalmente quemar el procesador. Cuando hacían en Orga 1, lo que dicen es el ciclo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Poly. O hacer poly sobre una variable, está listo. Y resulta que tenía que estar un segundo esperando estar listo. Entonces el procesador corriendo al 100% del procesador de uso a 2.5 mil millones de instrucciones por segundo, Hz, diciendo listo, no, sí. Levantando 80 grados de temperatura cuando el tipo por pronto no espera 5 segundos. Entonces esto también sirve para esas cosas, para mejorar la contención sobre los recursos. ¿Sí?
Y bueno, todo esto estuvimos viendo un poco de FileMaker para eso. Ahora vamos a ver una cosa medio al revés, que es CoreScript para eso. Vamos a volver a plantear nuestro problema como tener una cantidad finita de procesadores, como tenemos, y que nuestro dominio se paga automáticamente. ¿Sí? Cuando nosotros estamos programando, uno quiere estar todo el día diciendo, bueno, tengo 25 particiones del problema, tengo un procesador de 8 núcleos, entonces tengo que darle 3 procesos a uno, 3 a otro, 3 a uno, 3 al otro. No, uno quiere decir, tengo esta partición y quiero que se paralelice y todos se ejecuten simultáneamente. Y de alguna manera se van a tener que combinar los resultados. ¿Sí? OpenMP es un estándar que actualmente ya está integrado al estándar de C++, por suerte, que lo que permite es definir paralizaciones automáticas. Con instrucciones al compilador, o sea, en tiempo de compilación, le vamos a decir, este ciclo o esta región se puede hacer en paralelo. Tipo, no solo concurrentemente, sino en paralelo. Las puede poner en distintos threads que van a ejecutar simultáneamente. Y una vez que termine esta instrucción, volver al código serial. O sea, hacer los joins, hacer los joins automáticos al final y hacer los threads al comienzo. Pero lo interesante es que si nosotros tenemos un problema muy grande, por ejemplo, de miles de elementos, si nosotros creáramos miles de threads, sería muy costoso. Mientras que OpenMP lo que puede hacer automáticamente es, che, ¿cuánto es cortito el procesador? 8. Bueno, listo, creo 8 threads. Entonces, a medida que se va acabando una iteración, se puede correr 100. ¿Sí? Eso tiene ciertas garantías, pero ciertas hipótesis, es decir, bastante automático. Esto básicamente lo que es para el fondo. Plasma son las instrucciones de compilador. O sea, esto es, che, compilador, sí. OMP, que es OpenMP. Parallel, quiere decir que esto se puede ejecutar en paralelo. Y después decimos que es un for para poder separar las iteraciones. ¿Sí? Elementos acá son 1.000.000 de elementos. Entonces, el tipo va a crear tantos threads como yo tenga cores en mi procesador. ¿Sí? En unitario, por ejemplo, tengo 32 threads. En una máquina Unix 7 tengo 4 threads o 8 threads. En Unix 3 tengo 2 threads. Pero no importa, para cada cantidad continuada. Y lo que va a hacer es que las iteraciones la va a mandar como una tarea al procesador, al thread. Pero la magia es que no es crear un thread y borrar el thread, sino que es crear un thread que espera trabajo y se manda. Entonces, esto que uno dice que lo haría rápido con el procesador normal, y que si quedara muchos threads lo haría lento, porque tenemos el costo del overhead, porque acá suma es altísimo y no vale la pena. Con un MP sí vale la pena, porque la comunicación entre tipos de trabajo es muy chiquita. Yo voy a mandar un mensajito diciéndole, tenés ahora que hacer esta iteración del ciclo. Esta iteración del ciclo. ¿Sí? OMP además le gusta que sean estos forks con unas condiciones acá para poder separar bueno, tenés 25.000 procesos, tengo una condición de corte muy limitada, muy bien definida, y tengo una forma de paralizar muy fácil, que es 1 lo paralizo. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, que son las 5 ciclos de iteración, lo puedo separar muy bien. Entonces, yo puedo tener que este ciclo no dependa de este. Entonces, lo resuelve fácil, porque no hay dependencias entre iteración y iteración. Entonces, es un map pleno map. Acá abajo, nosotros tenemos una dependencia, si olvidamos este pedazo. Suma la dependencia. Para sumar, yo tengo que tener el valor anterior. Pero OpenMP puede hacer lo que se llama reduce. Lo que vamos a decir es reduce más suma. Quiere decir, todo este ciclo va a ser una reducción final. O sea, va a sumar alguna variable por cada iteración. Va a hacer la suma de la variable de suma. Vale, no. Entonces, lo que vamos a hacer acá dentro de este contexto es crear una copia para cada iteración, una copia de la variable suma. Le va a hacer la suma final y después todas las variables privadas, que son las copias de esta suma por thread, o sea, por ejemplo, de los 4 threads, entonces va a haber suma 1, suma 2, suma 3, suma 4. Y después vamos a tener las cosas que le cayeron al thread 0, tengo la suma de las 0. En las cosas que le cayeron al thread 1, tiene la suma 1. Y al final va a sumar por cada uno de esos threads, lo va a sumar todos entre
acá, vemos si todo es relacionado. Entonces tenemos una reducción automática del problema. Y esto es tan grande como poner una instrucción en el compilador y un flag en el compilador diciendo compilando no PNP. ¿Sí? Esta directiva del programa BP Parallel es como lo clave. Esto va definiendo lo que son regiones paralelas. Son regiones donde se va a lanzar una de estas regiones por cada thread que tenga la máquina. Threads físicos. No estamos hablando, perdón, threads lógicos. No estamos hablando de nosotros a mano con un thread. Sino que va a haber un thread por cada procesador, si tenemos hiperthread va a haber el doble. Y le podemos agregar condiciones. Por ejemplo, decir que hay variables que son compartidas, shared, donde todos van a poder leer, por ejemplo, cuál es el mínimo global del sistema. Cosa que yo estoy haciendo típico ejercicio de grado 3, hay heurísticas, tipo que van a correr en paralelo. Tipo, bueno, y las iteraciones en sí no son dependientes. Porque tipo, te pongo una semilla distinta acá, te pongo una semilla distinta acá, te pongo una semilla distinta acá y bueno, el 5 es el mínimo a todas. Bueno, le pongo shared mínimo. Entonces todos van a poder leer, cuando lean esa variable van a leer en común, a todos. Porque cuando uno encuentra el mínimo, uy, esto es el mínimo ahora y empezamos de vuelta. Uy, es el mínimo ahora y empezamos de vuelta. Entonces, lo único que no te da es que sea libre de condiciones de carrera, si uno escribe, no. Entonces, no va a corresponder a nosotros en un mutex. Un mutex de OpenMP, que es más ligero que el mutex que vimos recién. También podemos decir que las variables son private, que están diciendo que si tenemos dobles el contexto, que queremos meter dentro del ciclo, si decimos que son private, quiere decir que cada una tiene su copia de la variable, y si uno modifica una, no le modifica la otra. Eso puede estar bueno para algunas variables tipo locales de sumas parciales o de ciertas estructuras de datos. ¿Sí? No me queda claro eso. O sea, porque si lo definís tenés un código, ¿no? El cuerpo de un código que vas a encontrar con el paralelo, ¿no? Si definís cosas ahí adentro, van a ser de cada línea, ¿no? Sí, sí, pero vos podés tener cosas que vienen de afuera. Por ejemplo, acá tenés un for. Acá tenés un A. ¿De dónde se crea? ¿Qué valor ya está leyendo? Si vas a decir si para leyendo, probablemente A, lo que va a pasar es que cada uno va a tener la copia de A. Y si uno modifica, no modifica el otro. Una variable. Aquí imagínate un int muy chiquito, que imagínate un file puntero. Tipo, por ejemplo, yo reescribo mi archivo. Yo hablo de otro archivo nuevo. No le estoy modificando el archivo nuevo. Entonces, cada thread en sí va a tener una copia local de esa variable, que está en el contexto afuera, que está definido internamente. Puede estar bueno esto, por ejemplo, cuando haya una estructura de datos un poco más complicada. Que lo que está diciendo es que no vas a hacer referencia a la misma variable. Comprarlo. Hay un montón de estas. Private es la thread private, está, que es el primero que es de cada thread. Como tenemos una cantidad chiquita de threads, también puede importar. Esto está todo definido en la especificación, todas las threads que podemos poner y los ejemplos de 5000 para hacer tunings más exactos de qué se puede hablar globalmente y qué no. Es muy importante eso porque si no vamos a estar escribiéndonos tipo a veces en variables cuando no queremos, o vamos a llegar a hacer comunicación entre ellos y no vamos a poder. ¿Sí? Esto es por el contexto de afuera. Esto es por el contexto de afuera, no es por el internamente. O sea, si vos decís private y una variable que definida adentro, no tiene sentido. Porque adentro ya hay local. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa en este caso? Tenemos un for de una cantidad n de elementos y vamos a querer escribir los dígitos. ¿Sí? Los dígitos, los números. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a tener muchos threads escribiendo, tipo, yo divido, y cuál es el correcto. Entonces, lo que va a pasar en este caso es que vamos a tener una race condition entre todos los threads dividiendo y escribiendo. Entonces, lo que tenemos que decir es que si lo hace uno, lo hace uno a la vez. ¿Sí? Acá.
acá digo, bueno, digo que temp es la suma de una regla. Y después, si uno va a escribir, uno va a hacer toda la edición y va a escribir. Uno a la vez, enteramente. Que es el critical es el mutex de antes, pero ahora lo que estamos diciendo es lo que está entre esta llave y esta llave, uno lo va a cortar, no para más de dos. Con esto que hacemos, eliminamos paralelismo en ciertas secciones. Bueno o malo, queda la conciencia de cada uno, porque si uno usa esto todo el tiempo, ¿dónde está el paralelismo? ¿Dónde está que hemos acordado cosas al tiempo? Porque vamos a estar todos bloqueados acá arriba, entre uno y el otro, y tenemos un montón de threads ociosos ahora. Hasta que este no termine, nosotros no vamos a hacer nada. Así que siempre hay que tener muy en cuenta estas cosas. Cuando uno hace esto, le agrega serialidad a este programa. Y pero yo lo que estamos haciendo es usar paralelismo en este programa. Por ejemplo, si vas a computar en paralelo una búsqueda de muchos grafos y tenés muchos de estos, no es paralelo. Vos lo que querías es minimizar este tiempo, ¿no? Porque adquirir este log y hacer las cosas hace que todos los threads se sincronicen cuando lleguen ahí. Y tenemos un problema. Así como C++ tiene instrucciones atómicas, OMP también define instrucciones atómicas. Esto es lo mismo que lo de reciente, el critical, pero a una instrucción y para solo cierto tipo de datos, igual que el atómico anterior. El atómico anterior está medio basado en el de OpenMP, que es anterior a C++. Lo que estamos aquí haciendo es la próxima instrucción. No, la próxima instrucción no es atomizable. No puedo decir que voy a sumar un tablet en una instrucción. Voy a poder decir en una instrucción. Entonces, esto es un block chiquito, no es un critical. El critical es mucho más grande que uno. Esto, como se puede implementar para ciertas instrucciones, para ciertas operandos, por ejemplo, enteros, lo que puedo hacer es hacerlo a nivel ascendente. Así que lo puedo hacer en un par de instrucciones ascendentes. Igual, agregamos serialidad, pero mucho menos que lo demás. ¿Sí? No, a diferencia de crítica, en crítica yo puedo poner un bloque donde se puede hacer cualquier cosa en crítica. Por ejemplo, una estructura de datos arbitraria, recorrer un grafo, recorrer un árbol, pegar disco, piñar a internet. Mientras que acá no. Acá es tipo sumar, escribir, multiplicar enteros, disqueas dobles, enteros. ¿Sí? Y entonces tenemos otra cosa que surgió de acá, que son las barreras. Nosotros vamos a tener una área de paralelismo. Queremos ejecutar un montón en el medio y después decir, bueno, una vez que esté todo listo, esperamos hasta que todos terminen y después avanzamos. Por ejemplo, recorremos todo el grafo y sacamos cuál es el mínimo de cada uno. Y una vez que todos tienen el mínimo, después buscamos el mínimo global del sistema. Eso puede ser, por ejemplo, si estamos recorriendo. Imagínense una función muy grande, tipo, bueno, vos tenés x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Y recién, solamente al final nos interesa ver cuál es el mínimo de cada uno de los x. Entonces lo que hacemos es recorremos todo, ponemos una barrera, esperamos a que todos terminen, terminan todos, después miramos el mínimo de todos juntos. Cuando se me garantiza que están todos ya al menos a cierto punto. Y acá se definen dos barreras simplistas explícitas. Cuando nosotros definimos el scope de la llave de C++, nosotros decimos es las cosas que se escriben entre esta llave y esta llave se van a tener que escribir juntas. Quiere decir, si yo defino una variable local acá, cuando se cierra acá, la llave, la variable tiene que salir. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá defino una vía paralela y cuando termina esta llave, el compilador me garantiza, OpenMP me garantiza que acá ya terminan todos los threads en paralelo. Si ya llega acá, a esta línea intermedia, después de la amarilla, ya terminan todos los threads. Entonces, cuando yo hago esta cuenta, ya terminando la cuenta. Y cuando yo hago esta cuenta, ya terminó todo el programa en el medio. Esto es implícito. Quiere decir, usando el mismo operador de scope de C++, defino cuando termina y cuando empiezan las cosas. Por ejemplo, acá hacemos eso. Para cada thread, ahí tenemos 100 threads. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, multiplicar cada uno de los elementos por una suma. Después nosotros definimos 100 threads y sacamos el máximo de cada uno de estos. Y después, para cada uno de estos 100, defino el mínimo de los máximos.
quiere decir que todo esto es una región que se puede hacer en paralelo. Bueno, ¿cuántos threads quiero yo? Bueno, quiero 100 threads. Y lo que yo necesito acá es una variable que diga qué número de threads soy yo. Soy el thread 1, soy el thread 2, soy el thread 29, soy el thread 0. Entonces, cada uno de estos threads, ya fíjense que sacamos en paralelo un nivel más afuera. Estamos pensando a nivel todos los threads juntos. Le digo, bueno, para mi thread, calculo lo mismo que el producto. Pongo un barrio. Acá tienen que llegar todos hasta allá. Yo después lo paso. ¿Sí? El barrio afecta a esta línea, no afecta a esto. El barrio afecta a esta línea. Una vez que se llegan todos, recién puedo hacer esta cuenta. Cada uno va a hacer la suya, porque lo hace para mi thread. Vale. Barrio de acá. Pero bueno, acá tengo que terminar todos juntos. Y al final, solamente el thread 0, que es el master, nosotros llamamos master, después el thread 24, va a ser algo. Todo lo demás se lo van a hacer y va a quedar acá. Y van a quedar acá esperando a que todos los threads de vuelta lleguen, porque esto de vuelta es una significación implícita. Así como antes teníamos el implícito acá, ahora tenemos el implícito acá, que es la región paralela que estamos definiendo. ¿Sí? Entonces tenemos el minimax de esto, todo calculado en paralelo. Explícitamente decimos cuántos threads tenemos para poder decir que vamos a hacer esto 100. El tema es que esto se tiene que saber el tipo de compilación. Así que, pues otra medida distinta. ¿Sí? Una pregunta, no sé si lo dijiste con el fenómeno, pero viste que en los otros ejemplos ponías OMP paralelo for paralelo. Sí. Si escribís así, o escribís un bloque que le ponga for, le da más información y todo oficial, en todo caso. Sí, no, el for lo que necesita es para saber que esto no es una región paralela arbitraria, sino que es un for. Y como es un for, lo que puede decir es que la iteración del for es independiente. Mientras se oigas OMP parallel, lo que está diciendo es que esto es un bloque en paralelo. Que puede ser cualquier cosa, puede ser recinto whiles, pueden ser 28 loops, pueden ser recintos históricos, no importa. Pero como decís for, lo que dicen es cada una de estas líneas, cada una de estas iteraciones tiene cuáles son las en paralelo. El típico uso del programa OP para el for es competencia CM, lo que tenemos 10 casos, y de los 10 casos a la vez, haces un for, cada uno de los 10 casos, sol, i, sol, i, sol, i, sol 0, sol 1, sol 2, sol 3, y solucionar los 10 problemas en paralelo porque soy instrumento. Fin. De hecho, es gracioso ver las submissions top de la CodeJam, varios tienen Pragma MP para el for. De las top. Lo primero, ¿por qué? Porque lo único que tienes que hacer al final es juntarlas y imprimirlas en orden. El mismo regla que es tipo, llamar la solución, llamar con el parámetro 1 y escribirlo en respuesta 1. Y al final lo que haces es escribir respuesta 1, 2, 3, 4, 5 en el mismo orden que te va a pasar. Pero bueno, no calculas el mismo orden. El problema es vos, para la primera que calculas la estructura de datos y estás en la segunda, bueno, pensar un poquito más, pero después es igual. Muchas de las primeras submissions de nada, de gente así grosa. Sí, el que más lo hace esto, yo se lo voy a hacer mucho es B. Merry, Bruce Merry de Sudáfrica, que el chabón siempre está en los tops, programa en C++, y si lo abrís, por ejemplo, el tercer problema de la CodeJam, que puede ser un problema que es largo, muy largo de correr, incluso si tienes un algoritmo bueno, vos ves que el tipo spliteó todo y está usando OpenMP para paralelizarlo. Claro. En ICPC no se puede usar porque necesitas poner un flag, pero CodeJam. Claro. Entonces es súper sencillo y ganás paralelismo inmediato, porque si tienes problemas que son realmente independientes, llevas el paralelismo un nivel más arriba. ¿Sí? Esto no lo menciona mucho, pero estamos hablando de nivel de paralelismo. ¿En qué momento pones el parallel for? Importa mucho. Porque no es lo mismo poner el OpenMP parallel for en sumar un arreglo que resolver problemas independientes. Por ejemplo, si estoy haciendo dos problemas de tipo AC, que son problemas algorítmicos, o digo 3 grafos, qué sé yo, que son en sí independientes, vos vas a poner un thread a calcular toda una exploración de grafo y otro thread a calcular toda la exploración de grafo, y al final te va a dar una respuesta que ponerlos a hacer cosas chiquitas. Tal vez para las cosas chiquitas no se justifique para analizarlo, porque se hace instantáneamente el procesador, el costo de esperar esto no es cero. Por eso hay que darle un trabajo significativo. Mientras que el costo se amortiza totalmente cuando tenés cosas que
importa. Porque estás haciendo las dos cosas, uno de cada core, y estás haciendo lo que son el máximo. Entonces parece el doble. Tipo, no mejoras tu complejidad, sigue siendo un n cuadrado, pero dividiste por la mitad tu coeficiente. Lo cual puede estar bueno. Entonces, siempre hay que pensar dónde ponemos este paralelismo. Siempre, una de las reglas es lo más alto que podamos. Porque si lo levantamos bien arriba, el costo de hacerlo se amortiza mucho más. Mientras que lo hacemos muy abajo, en sumar un arreglo, tipo, para ver te conviene que se de 100 elementos, uy, sí, hice 100 threads, o 4 threads, para sumar 100 elementos. Tipo, instantáneo, no lo hagas. Pero si lo puedes hacer esto, un nivel muy arriba, la partición casi seguro se te va a amortizar. Y con esto, nosotros estamos evitando completamente el problema de creo un thread a mano, después lo lanzo, después espero que yo llegue. Esto es una línea de precompilado, si no cambiar nuestra lógica del contenido. ¿Sí? Entonces, como para cerrar, un par de detalles importantes para tener en PHP. Las iteraciones tienen que ser independientes, o lo sumo ser lo menos dependiente posible. ¿Por qué? Porque dando la base de iteración 1 termina en la iteración 2. Y muy probablemente que si tenemos 8 cores, la iteración 5 termina en la 7, pero que la 6 termina en la 3, en cuyo caso cualquier noción de orden de ejecución no tiene sentido. Las iteraciones tienen que ser como partición de problema. Subproblema 1, subproblema 2, subproblema 3. Y acá lo que tenemos es la condición importante que los threads se justifiquen, o sea, el tiempo de cuánto tiempo nos lleva a crearlos, es no trivial, no trivial de vaca. Sumar un arreglo puede ser trivial. Explorar un archivo no es trivial. Hacer mucha operación de puntos flotantes, por ejemplo, hacer cálculo de matices, tipo métodos numéricos, o tirar un montón de iteraciones independientes, esto sí se recontrapaga. Hacer cosas del estilo, no sé, dividir todo el número por una constante, probablemente no. Pero hacer que cada uno de estos haga una operación, una reflexión de Gauss-Holder que le da vuelta a todo esto, tal vez sí se paga, y se paga mucho. La condición de corte de los ciclos hay que modificarlas. Porque si no es compilador, uno dice, por ejemplo, bueno, mi for es 10 iteraciones. Bueno, pero estoy encontrando mejores soluciones, así que multiplico por 10 el for, porque así le más tiempo a lograr mejores soluciones. Eso no tiene sentido porque la variable es esencial para que el compilador sepa cuándo dejar de partir el problema. Si vamos a modificando la variable de partición en el medio, ya pierde sentido. Y todavía hay más cosas que poder agregar al parallel for para decirlo shared, private, thread private. Podemos decir muchas más cosas, pero si vieron acá, tipo con nada, lo podemos hablar igual, así que no importa. Pero si necesitamos casos de borde, por ejemplo, de cómo compartimos la información, es importante leer un poco sobre esto para saber qué podemos seleccionar. Por ejemplo, más reducciones o cuántos threads como mucho crear, de acuerdo a alguna preconcepción que tengamos en nuestro problema. ¿Sí? Esto es parización casi gratuita, pero no es gratuita porque uno tiene que pensar un poquito qué problema está partiendo. Si uno no lo piensa y pone el programa para el for, compila de una, vas a ver cómo te da todo momento y te tienes que poner un paso atrás y ver qué estoy partiendo. ¿Sí? Solamente es partición de tu problema. Y tiene que ser problemas independientes de resolverse. Si hay dependencia, no. Si el for es para el algoritmo iterativo de uso la solución y es IVA para que guarda I más 1, no. Si ahí lo que me conviene es hacer que cada una de las iteraciones sea, entonces, simulaciones independientes, por ejemplo. Un Monte Carlo donde uno tira puntos al azar, por ejemplo, es súper paralizable, trivial y paralizable. Entonces pasa un Monte Carlo completo sobre el ciclo, va a ser, no sé, 10.000 Monte Carlos. Bueno, de x igual a 0 y una 10.000 para el for, hacer simulación Monte Carlo. Y después al final me vas a sacar el numerito del arreglo final. ¿Sí? Y eso es importante, es tener trabajo para los threads en general. Crear un thread para hacer 2 cuentas es posible. Crear un thread para hacer muchas cuentas, para dar responsabilidad al sistema, para mejorar los accesos, el aprovechamiento de accesos a recursos, discos, impresores. Crear un thread para mejorar la estabilidad. Si este thread se cuelga, yo lo puedo matar y no mata el programa.
que es pensar el thread como herramienta de bifurcación de código para hacer distintas cosas. ¿Sí? Y como referencia a la especificación de OpenMP4 está bastante buena y los threads de 0 más 11 que se definen 0 no reference y el fact de structure están buenos todos. Tipo, eran tres cosas. No se puede. La especificación y los ejemplos, pero siempre son mejores que la especificación. La especificación no se entiende mucho, pero el ejemplo sí. Y lo interesante de OpenMP ahora es que a partir de la especificación 4 permite decir, mandame esto a la placa de video. Y la placa de video hace las cuentas también. Si tenemos cuentas para hacer en GPU, en vez de programar en CUDA, podemos incluso decir que en OpenMP4, che, este ciclo que tiene muchas cuentas en puntos flotantes y qué sé yo, por ejemplo, típico de perímetro numérico, cualquier cosa de perímetro numérico, mandame a la placa de video. Y la placa de video está hecha para hacer cuentas en paralelo multithread. ¿Sí? Acá no conté nada de las películas, por ejemplo, CUDA, o sea, un fillo, por ejemplo, porque no tiene demasiado que no sea más y es muy distinto el problema. Sí, es multithread, pero no es otro problema, así que puede quedar por allá la posterior de que CUDA y esa cosa. Pero está bueno tipo chuleado para ver las cosas que hacen. El problema es que al tener que está Fortran, cuyo caso se usa está el 0 más y está Fortran. Hace el 0 más, saltar, vuelve el 0 más, saltar, vuelve el 0 más. Mucho Fortran también en la cabeza. Así que está bueno esto, y la verdad que ahora como están incorporando el estándar de 0 más, están dando más soporte de lenguaje y están dando mucha bola al 4.0, que es el que se viene con toda para hacer paralelismo de esas arquitecturas. ¿Sí? Y no me extrañaría que hagan para los próximos procesadores de Intel ¿cómo se llama? Las paralelas y esas cosas que son de muchos cores, tipo agregarle que mande código a esas cosas también, de acuerdo para que uno busque tener. ¿Sí? Y con esto termino y preguntas si uno quiere. Y si no. ¿Todas? La página ahora solo la dejamos y el video son 10. No, gracias. Unos comentarios, ahora que terminamos todo. Voy a decir dos cosas muy fundamentalistas, las cuales la primera estoy convencidísimo, la segunda no tanto. La primera es, la única razón que hay para usar paralelismo es incrementar performance. Así que si están agarrando un programa y están usando threads, y el motivo de eso no es tengo que hacer que esto ande 3 veces más rápido, no usen threads, punto. No ganas nada y va a ser un quilombo. La segunda, que no estoy tan convencido, pero estoy bastante convencido igual, es que de las dos opciones que dio Manu de paralelismo, o sea, fine grained y coarse grained, siempre deberían elegir coarse grained a menos que tengan una razón muy buena. El motivo es, básicamente, para optimizar performance, vos necesitas primero medir, saber qué la está haciendo tu aplicación, después necesitas un modelo de cómputo. El modelo de cómputo es la idea de tu idea en la cabeza de qué es la máquina. Y el problema es que las PC, las computadoras modernas, son un quilombo. Tienen memorias, tienen cache por core, tienen muchos cores, tienen cores que están hiperthreadeados, tienen cores que tienen instruction pipelines, que ejecutan muchas instrucciones a la vez. Es un bardo. Entonces el tema es que con una librería coarse grained te resuelve un montón de problemas. Por ejemplo, un problema es este. Si vos tenés un thread y el runtime, el thread está en un core, ¿sí? O sea, el thread está corriendo en un core. Y de pronto cambió el trabajo y tenés que mover el thread a otro core, eso implica que todo el caché que había acá se invalida, porque eso entonces hay que moverlo por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando este core empieza a correr, va a tener que agarrar y decir, che, otro core, este coso que tenías en tu caché, bájalo y pasámelo. Y eso tiene que pasar por todo el interconnect de procesadores, y es un quilombo, y es lentísimo, y es un desastre. Entonces, el problema es que esa es una de las razones por las cuales no puedes tirar infinitos threads. Y otra cosa es, no es trivial tirar un thread por cada procesador y decir, bueno, anda distribuyendo laburo, porque el problema es que entonces los threads se tienen que comunicar con la memoria que comparten, tienen que volar todo por todos lados, las cosas que, si el chabón estaba vectorizando, entonces estaba haciendo muchas cosas a la vez en el mismo core.
y ya no vale más, se pudre todo, porque hay que moverlo para otro lado y eso perdés tiempo. Entonces, todos esos problemas son problemas que no querés tener y que te los resuelve una librería Coursera como OpenMP o Intel 3D Blocks o usar una librería de otra persona. Tipo, si van a agarrar y van a hacer en métodos numéricos una multiplicación de matrices y la van a programar con threads, yo me voy a enojar, si soy ayudante, si no, y voy a decir, che, ¿por qué no usaste BLAS? ¿O por qué no usaste la PAC? ¿O por qué no usaste la Intel MKL o la GCL? O alguna de esas miles de personas ya tuvieran el mismo problema que vos y lo resolvieron. Entonces, nada, esas dos cosas que quiero hablar. Claro, y si su programa no anda bien en un thread, lo va a andar bien en muchos threads, así que no es la marca. Sí, y claro, muchas veces primero es correctitud. Tu programa tenés que poder apagar el multithreading en OpenMP y ganar igual, tirar los mismos resultados y estar bien. Si eso no está bien, tu problema es infinitamente más difícil de buguearse de los threads previos. Entonces, apagar los threads, fíjate que sea correcto, porque estás usando un sistema coarse grain, que lo que estás haciendo es ponerle un thread. Si con un thread no anda bien, listo, no esperes que con dos threads vayan a andar bien. Entonces, debugueas, le sacas los threads, anda bien, le pones los threads de vuelta y anda mal, entonces tenés que hacer una condición de carrera de cajón. Entonces, siempre es importante notar cuando el problema fundamental se vuelve los threads, cuando el problema fundamental es otro. ¿Sí? Uno tiene que hacer un programa que ande bien en un thread. Una vez que eso anda bien, lo paralizas. Antes de eso no, y se te ocurre. Es tipo, claro. Y si el programa anda lento, sin threads, y le pones threads, a lo sumo va a dar un coeficiente más rápido, ponerle 2, o 3 por 4 por. Si puedes hacer algoritmo que bajar la complejidad de n cubo a n cuadrado, usa eso primero, por favor, no paralices. Una vez que tenés una solución correcta y óptima, pensar cómo lo puedes limpiar el problema. ¿Sí? Entonces, esto se hace en un nivel y el paralelismo, como OpenMP no es tan fácil, a ver al final. Cosa de que si tienes que hacer una modificación de código, no lo hagas pensando, bueno, esto le carga los threads acá, no. Si una modificación de código es importante para que sea correcto el código, así es. Apagar el paradigma. Una vez que lo apagaste, hacer la modificación, verificar que esté bien, perder el paradigma de vuelta y perder ese error. OpenMP no te va a avisar, tipo, che, es la red condition acá. No te lo va a avisar. Así que uno tiene que forzarse un poco más en encontrar más. Dejamos de tener realmente el compilador que se ayuda. Por eso hay mucho más experiencia de cuándo hacer las cosas y cuándo no. ¿Sí? ¿Nada más? Sí. Con lo que decía Manu, además hay otra cosa. La mayoría de las optimizaciones seriales, o sea, asumiendo que tenés un solo core, no aplican o complican mucho. Por ejemplo, en Algo 2, ¿quién hizo Algo 2 acá? ¿Todos más o menos hicieron Algo 2? Ok, entonces ¿saben lo que es un iterador? ¿Un iterador qué comportamiento tiene? ¿Paralelo o serial? Recontra serial. Básicamente vos tenés un código que usa iterator de C++, le ponés pragma parallel for y el chabón te va a decir no tengo idea de lo que querés hacer. Por eso todos los ejemplos que dio Manu tienen int igual a 0 y menor que cosa y usan vectors y no usan listas. Eso también lo que quiere decir es, uno puede hacerse inteligente y decir, voy a usar un árbol binario de búsqueda optimizado para cada cosa. Rompiste el caché, los procesadores no se te tienen que comunicar entre sí para mandarse todos los punteros todo el tiempo, no lo puedes paralelizar nada y el resultado final es, sí, esto es en el ON, pero lo empiezo a apreciar en un N tal que no me entra en memoria. Así que de todos modos no me sirve para nada. Así que ese es un tema muy jodido, que es las optimizaciones seriales pueden no funcionar o pueden ser muy mala idea. O sea, es muchísimo más importante para optimizar y paralelizar código, escribirlo súper claro con estructuras de datos sencillas y después ver qué onda. ¿Y nada más? No, creo que está. Sí. Vale, eso. Cualquier cosa, si tiene un tema de paradigmas y tienen ganas de usarlo dentro de algún TP, pueden consultarme si te puedo hablar. Perfecto. Gracias. Aprieto el botón acá.